Señores estudiantes, muy buenos días. Nos toca conocer la unidad 5 denominada Contravenciones de Tránsito. Como apoyo bibliográfico para esta unidad contaremos con el Código Orgánico Integral Penal. Las infracciones de tránsito en el capítulo 8 del Código Orgánico Integral Penal manifiestan que son todas las acciones u omisiones culposas producidas en el ámbito del transporte. Y como ya conocimos, se dividen en delitos y contravenciones de tránsito. Ya conocimos en la unidad anterior los delitos de tránsito, ahora nos toca referirnos a las contravenciones de tránsito. Las mismas que se encuentran determinadas en la sección tercera del Código Orgánico Integral Penal, es decir, desde el artículo 383 al artículo 392. Los dos primeros artículos de las contravenciones de tránsito nos van a enseñar o habla de quienes cometan estas acciones. Primero, quien conduce un vehículo con llantas en mal estado, sea público o privado. Quien conduzca también un vehículo bajo los efectos de sustancias estupefacientes, psicotrópicas o preparados que las contengan. Quienes conduzcan un vehículo en estado de embriaguez y reciben una sanción por cada infracción, ¿no? Disminución del puntos de sus licencias, retención de los vehículos, penas privativas de libertad de hasta 30 días. Claro, también hay las excepciones, que cuando los conductores son de los vehículos públicos, livianos o comerciales o de carga, las sanciones pueden llegar hasta la disminución total de los puntos de su licencia, es decir, le quitarían los 30 puntos de su licencia, y también las penas privativas de libertad pueden llegar hasta 90 días. Y desde los artículos 386 al 392 del COIP establecen las contravenciones como desde la primera clase hasta la séptima clase, de acuerdo a la gravedad del hecho cometido por los señores conductores, y cuyas sanciones por contravenir la ley de tránsito van desde la pena privativa de libertad, multas pecuniarias y la reducción de los puntos en su licencia de conducir. Todas estas contravenciones van variando de acuerdo a la contravención que el ciudadano conductor haya incurrido. Entonces, señores estudiantes, con esta introducción nos vamos a ubicar de acuerdo a lo que dice el inciso 2 del artículo 19, que lo vimos en la unidad anterior, que dice que las contravenciones es una infracción penal sancionada con pena privativa de libertad o pena no privativa de libertad de hasta 30 días. Entonces, empezamos con el artículo 383 del Código Integral Penal. El mismo que dice conducción de vehículos en llantas con llantas en mal estado. La persona que conduzca un vehículo cuyas llantas se encuentren lisas o en mal estado serán sancionados, como ustedes pueden ver aquí en la diapositiva, serán sancionados con pena privativa de libertad de 5 a 15 días, con la disminución de los puntos en la licencia de conducir hasta de 5 puntos, y que en el caso que esta contravención sea cometida por un conductor de transportes públicos, las penas serán el doble de la prevista en el inciso anterior. Además de esto, es obligación del agente de tránsito que tome procedimiento de esta contravención
retener el vehículo hasta que el dueño del vehículo pues supere esta infracción. Es decir, que tiene que, en este caso, pues si las llantas ya están desgastadas, cambiar las llantas a unas que estén en buen estado, cuya banda de rodadura sea superior hasta 1.6 milímetros. Eso es lo que la ley establece como mínimo. Tiene que tener un mínimo de 1.6 milímetros para que las llantas se encuentren en buen estado. Sigamos con la próxima contravención. En el artículo 384 dice conducción de un vehículo bajo los efectos de sustancias estupefacientes, psicotrópicas o preparados que las contengan. Las personas que conduzcan un vehículo bajo los efectos de sustancias estupefacientes, psicotrópicos o preparados que contengan serán sancionados, aquí como ustedes pueden ver, con la reducción de puntos en su licencia de conducir, hasta 15 puntos. 15 puntos de reducción en la licencia de conducir y con una pena privativa de libertad de hasta 30 días. Y que por seguridad del conductor, de las personas que ocupan la vía pública, el vehículo será será responsabilidad de la señora agente de tránsito o señor policía nacional que tome procedimiento apreender el vehículo como medida preventiva hasta por 24 horas. Eso con lo que tiene que ver pues a conducción bajo efectos de sustancias estupefacientes y psicotrópicas. En el artículo 385 debemos nosotros ponerle mucha atención porque establece las sanciones, las multas pecuniarias o económicas a las personas que conduzcan un vehículo en estado de embriaguez. La persona que conduzca un vehículo en estado de embriaguez será sancionado de acuerdo a la siguiente escala. Ustedes pueden ver aquí en la diapositiva hay un cuadrito explicativo que está por los niveles de alcohol por cada litro de sangre y las correspondientes sanciones a las que serían a las que están expuestos si ustedes incurrieran en esta contravención. Entonces, si el nivel de alcohol si el nivel de alcohol por litro de sangre es de 0.3 a 0.8 gramos por litro de sangre, tendrá una multa de un salario básico unificado del trabajador en general, la reducción de 5 puntos en su licencia de conducir y una pena privativa de libertad de 5 días. ¿Ok? Pero ¿qué pasa si ya el conductor se toma unos traguitos de más, como quien dice, ¿no? A ver, si el nivel de alcohol es mayor de 0.8 y hasta 1.2 gramos de alcohol en la sangre, tendrá una multa, como ustedes pueden ver aquí, ya aumenta la multa, ya la multa económica ya no son 5, ya no es un salario, sino serían 2 salarios básicos unificados del trabajador en general. En su licencia de conducir ya son 10 puntos menos y la pena privativa de libertad ya son 15 días de pena privativa de libertad. Si el nivel de alcohol por litro de sangre supera el 1.2 gramos, se deberá aplicar
las siguientes multas y sanciones. Una multa de 3 salarios básicos unificados del trabajador, la suspensión de su licencia de conducir de hasta por 60 días y con la privación de libertad de hasta 30 días. Para los conductores de vehículos de transporte público, liviano o pesado, comercial o de carga, la tolerancia al consumo de alcohol, de cualquier sustancia estupefaciente, psicotrópica o preparadas que contengan, será sancionado de la siguiente manera. Dice que las que contengan un máximo de alcohol de 0,1 gramos por cada litro de sangre, y en caso de exceder dicho límite, la sanción para el responsable será la pérdida total de sus puntos. Como ustedes pueden ver aquí, perderá sus puntos en la licencia de conducir y tendrá una pena privativa de libertad de hasta 90 días. Y además, como medida preventiva, se deberá prender el vehículo hasta por 24 horas. ¿Sí? Esto es como medida preventiva, pues para evitar accidentes de tránsito en las vías y carreteras del territorio ecuatoriano. Entonces, ustedes por favor pónganle mucha atención al cuadrito de la explicación de los niveles de alcohol por cada litro de sangre. Pero señor estudiante, recuerde que usted está estudiando para ser un conductor responsable y sabe que cuando bebe no conduzca, por la seguridad suya, por la seguridad de su familia y por la seguridad de las personas que los rodean. Con estas explicaciones vamos pues ya a pasar al artículo 386, donde ya está tipificada las contravenciones de tránsito de primera clase. Dice que será sancionado con pena privativa de libertad de hasta 3 días y una multa de un salario básico unificado del trabajador en general y la reducción de 10 puntos en su licencia de conducir por, aquí nos ponen pues, o la ley establece 3 desobediencias a la ley. Primero, la persona que conduzca sin haber obtenido una licencia. Recuerde que para conducir cualquier tipo de vehículo, si usted no tiene el título habilitante, está cometiendo pues una infracción de primera clase. 2. El conductor o la conductora que falte de obra a la autoridad o agente de tránsito. Cuando hablamos que faltar de obra es golpearle al agente de tránsito por alguna llamado de atención o porque usted simplemente cree que usted no lo deberían sancionar, ¿ok? Eso constituye una una contravención de tránsito de primera clase. 3. La o el conductor que con un vehículo automotor exceda los límites de velocidad. Ponga mucha atención. Los límites de velocidad fuera del rango moderado, ¿sí?, establecidos en el reglamento correspondiente. Acuérdese que en la unidad anterior, en la unidad 3, nosotros ya conocimos pues cuáles eran los límites de velocidad
establecido dentro y fuera de los rangos moderados. En el caso del numeral 1, como dice que no tiene licencia, como ustedes pueden ver, la persona que conduzca sin haber obtenido licencia, o sea, sin haber obtenido su título habilitante, obviamente no se le podrán reducir los puntos, ¿ok? Pero se retendrá el vehículo y será devuelto cuando se cancele el valor de las multas correspondientes, y las personas y también hay que tener en cuenta que la persona propietaria del vehículo será responsablemente solidaria del pago de estas multas, y en caso también será responsable solidario de que si ocasionara un accidente de tránsito. Esa es la primera parte de las contravenciones de primera clase. Vamos a la segunda parte de estas contravenciones, que aquí ya pues incrementa el valor tanto de las sanciones pecuniarias como las pérdidas de los puntos en sus licencias de conducir, y pues también las retenciones de los vehículos. Y vamos a detallar. Dice, será sancionado con 2 salarios básicos unificados del trabajador en general, reducción de 10 puntos en su licencia de conducir y retención del vehículo por el plazo mínimo de 7 días. Estas sanciones más aplican ya para los vehículos que presten transporte público, transporte comercial, ¿sí? Pero que como ustedes se están capacitando y están estudiando para ser este tipo de conductores, ustedes deben conocer muy bien. 1. Dice, la o el conductor de transporte de pasajeros o bienes, sin contar el título habilitante correspondiente, la autorización de frecuencia, o que realice un servicio diferente para el que fue autorizado. Si además el vehículo ha sido pintado ilegalmente con el mismo color y características de los vehículos autorizados. En este caso, el juzgador dispondrá que el vehículo sea pintado con un color distinto al de las unidades de transporte público o comercial, y prohibirá su circulación hasta tanto se cumpla dicho mantenimiento. Recuerden que para poder prestar servicio público o servicio comercial deben contar con los permisos correspondientes, ya sea un permiso o una autorización para poder laborar prestando dichos servicios. El incumplimiento de estas órdenes solo será aprobado con la certificación para que el efecto entenderá el responsable del sitio de la retención del vehículo al que sea trasladado el vehículo no autorizado. Los costos de los cambios de la pintura del vehículo están a cargo de la persona contraventora. 2. La persona que conduzca un vehículo con una licencia de categoría diferente a la exigible para el tipo de vehículo que conduzca. Recuerde que en la parte posterior de la licencia de conducir están pues las habilitaciones para las que usted está autorizado a conducir, las profesionales y las no profesionales. 3. Las personas que participen con vehículos a motor en competencias en las vías públicas
Bueno, eso está más de decir, que ustedes ya conocen, están aprendiendo que está totalmente prohibido la conducción de sus vehículos a motor en competencia, por el solo hecho de poder producir accidentes de tránsito que luego ya pueden dejar de ser una contravención de primera clase y que se puede constituir en un delito de tránsito. ¿Ok? Entonces, esta es la segunda parte de la contravención de tránsitos de primera clase tipificadas en el artículo 386 del Código Orgánico Integral Penal. Vamos a las siguientes contravenciones. Artículo 387 del Código del COIP, que se denominan contravenciones de tránsito de segunda clase. La ley establece y dice que serán sancionados con una multa de hasta el 50% de un salario básico unificado del trabajador en general y reducción de 9 puntos en su licencia de conducir. Ha establecido 5 numerales o 5 sanciones o 5 incumplimientos a lo que la ley dice. Vamos a conocer cada uno de ellos. Primero, dice la o el conductor que ocasione un accidente de tránsito del que resulten solamente daños materiales cuyos costos sean inferiores a 2 salarios básicos unificados del trabajador. Ojo, no solo va a ser sancionado con el 50% del salario básico y la reducción de los 9 puntos, sino que también si hay daños materiales tendrá que reconocer dichos daños. 2. La persona que conduzca con licencia de conducir caducada, anulada, revocada o suspendida. Y esta licencia deberá, si hay un conductor que infringe la ley en este tipo de contravención, el agente de tránsito que tome procedimiento deberá retirar inmediatamente esa licencia. 3. La persona adolescente mayor a 16 años que posea un permiso de conducir que requiera compañía de un adulto que posea licencia y no cumpla con lo normado. Es decir, tiene que siempre ir acompañado pues de una persona que tenga la licencia de conducir profesional o no profesional, porque esta persona será pues el responsable de que este menor adulto cumpla con lo que está establecido en la ley. Vamos con la siguiente, que sería el numeral 4, que dice la o el conductor extranjero que habiendo ingresado legalmente al país se encuentre brindando servicios de transporte comercial dentro de las zonas de frontera. 5. La o el conductor de transporte por cuenta propia o comercial que excede el número de pasajeros o volumen de carga de acuerdo a la capacidad del automotor. Y aquí hay una nota aclaratoria que cuando los señores ciclistas o peatones incumplan con esta contravención, serán únicamente sancionados con la multa o con la sanción económica. Entonces, para tener claro, las contravenciones de segunda clase son sancionadas con el 50% de un salario básico, reducción de 9 puntos en su licencia
por ocasionar un accidente que solo causen daños materiales y que sean menores sus costos a 2 salarios básicos unificados. Quien conduzca con una licencia anulada, caducada, revocada o suspendida, el adulto menor, en este caso un adolescente, que tenga un permiso de conducción y que no cumpla con lo que dice la norma, el conductor extranjero que preste los servicios de transporte comercial dentro de las zonas de frontera, y pues el conductor de transporte por cuenta propia o comercial que exceda el número de pasajeros o la capacidad de carga que tiene su automotor. Y también pues a los ciclistas y peatones que incumplan con estas normas. A los ciclistas pues van a ser sancionados únicamente con la multa económica. Hasta aquí, señores estudiantes, el presente video tutorial. Les agradezco mucho, pongan mucha atención. Esta es una parte muy importante que ustedes como conductores profesionales deben conocer y manejar esta información de forma correcta, de modo que les ayude a no incumplir con la ley.